La nieve caía en grandes copos, cubriendo las calles de Grand Rapids con un manto blanco. Amanda se quedó junto a la ventana de su despacho en el departamento de cardiología, observando cómo el crepúsculo invernal envolvía la ciudad. Sus dedos acariciaban distraídamente la carpeta con los resultados de los exámenes que tenía en la mano desde hacía más de media hora. Llamaron a la puerta. Ruth, una enfermera que llevaba más de 20 años trabajando en el hospital, se asomó. Doctora Romani, su marido la espera en la sala de espera. Dice que han quedado en verse aquí. Amanda asintió, juntando los papeles esparcidos por el escritorio en una pila. Volvió a mirar los escáneres y el informe del especialista. Los resultados del examen de Line eran peores de lo que había previsto. En la sala de espera, Line estaba inclinada sobre un cuaderno de dibujo. Sus finos dedos se movían rápidamente sobre el papel, creando otro boceto. Siempre se evadía así de la excitación, dibujando. «¿Qué dicen los médicos?», preguntó sin levantar la cabeza. Amanda se agachó a su lado y le puso la mano en el hombro. Line siguió dibujando, pero ella notó que el lápiz de su mano temblaba. «Necesita cirugía», intentó hablar con calma, profesionalmente. «Y un tratamiento especial. Hay una buena clínica en Cleveland». El lápiz se congeló, dejando una línea inacabada. Line cerró lentamente el cuaderno. «¿Cuánto?». «250,000. Quizá más, depende del tratamiento». Se hizo el silencio entre ellos. Se oían los pasos del personal de enfermería en el pasillo, el pitido de los instrumentos de las salas vecinas, las voces apagadas de los pacientes. Los sonidos habituales del hospital, a los que Amanda se había acostumbrado hacía tiempo, parecían especialmente fuertes ahora. «No tenemos tanto dinero», dijo finalmente Line. «Hay ahorros. Podríamos vender el coche, pedir un préstamo. Hablaré con mis padres». «No», se levantó bruscamente. «No voy a aceptar dinero de tus padres. Line, estamos hablando de tu vida». Se acercó a la ventana, de espaldas a su mujer. Sus hombros estaban tensos, sus dedos agarraban nerviosamente el álbum. «Encontraré la manera», dijo en voz baja. «Dame tiempo para pensar». En ese momento, una joven con un elegante abrigo entró en la sala de recepción. Se detuvo en la puerta, claramente sorprendida por la presencia de extraños. «Oh, disculpe. Busco al doctor Morrison». «Tercer despacho a la derecha», respondió Amanda automáticamente. La mujer dio las gracias con la cabeza y salió. Line la miró largamente antes de volverse de nuevo hacia su mujer. «Vámonos a casa», dijo cansado. «Estoy harto de hospitales». En el trayecto de vuelta a casa permanecieron en silencio. Amanda conducía, intentando concentrarse en la carretera nevada, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los resultados del examen. Sin cirugía, a Line no le quedaba más de 1 año de vida. Con su raro defecto cardíaco, era un milagro que hubiera llegado a los 40. En casa, Line fue directamente a su estudio, una pequeña habitación llena de lienzos y material artístico. Amanda pudo oírle caminar por allí durante un buen rato, cambiando de sitio las cosas, haciendo crujir los papeles. Luego, todo quedó en silencio. Estaba sentada en la cocina, revolviendo mecánicamente su té frío, cuando sonó el teléfono. Era Ruth. «Doctora Romani, disculpe la tardanza. Esa mujer que buscaba al doctor Morrison dejó su tarjeta en la recepción. Creo que se le cayó del bolso». «¿Y?». «El nombre en ella es Elizabeth Caulfield, Galería de Arte Contemporáneo. Pensé que podría ser importante». Amanda dio las gracias a Ruth y colgó. No sabía entonces que ese nombre pronto cambiaría toda su vida. La Galería de Arte Contemporáneo estaba situada en un viejo edificio de ladrillo con altas ventanas. Line se detuvo en la entrada, mirando el cartel de la próxima exposición.
Su propia obra de 10 años atrás podría haber adornado estas paredes de no ser por su decisión de abandonar su carrera como artista en favor de la enseñanza. Dentro olía a pintura fresca y café. Elizabeth Caulfield supervisaba la colocación de los cuadros, señalando a sus ayudantes la posición exacta de cada lienzo. Llevaba un sencillo vestido negro que realzaba su esbelta figura, el pelo oscuro recogido en un nudo descuidado. Un poco a la derecha, sí, perfecto, se giró al oír pasos. Oh, seguimos cerrados. La exposición abre el viernes. No buscaba una exposición. Lyne le tendió una carpeta. Quería mostrar mi trabajo. Elizabeth estudió sus bocetos con interés profesional. Sus finos dedos recorrieron cuidadosamente las hojas, deteniéndose en los detalles. Los ayudantes terminaron de colgar y se marcharon, dejándolas solas entre los cuadros. Interesante técnica, dijo. ¿Por qué no había oído hablar de usted antes? No he expuesto en los últimos años. Doy clases en la universidad. Un crimen contra el arte. Elizabeth cerró la carpeta. ¿Le apetece un café? Tengo una cafetera estupenda en mi despacho. El despacho de la galerista parecía un estudio creativo. Había esculturas por todas partes, cuadros adornando las paredes y catálogos de exposiciones sobre la mesa. Elizabeth preparaba café mientras hablaba de sus próximos proyectos. Tenemos prevista una serie de exposiciones para jóvenes artistas, pero me falta un comisario con experiencia. Le puso una taza delante. ¿Quizá usted podría estar interesado? Hace mucho tiempo que no participo en la organización de exposiciones, pero usted tiene gusto y experiencia. Eso es más importante. Elizabeth se sentó enfrente. Además, paga bien. Lyne miró por la ventana donde caía nieve húmeda. El dinero. Todo se reducía a dinero. ¿Cuánto? 5.000 por la exposición, más un porcentaje de las ventas. Calculó mentalmente. Ni siquiera 10 exposiciones bastarían para curarle. Pero era un comienzo. ¿Cuándo tienes que empezar? Elizabeth sonrió. Ahora mismo. En ese momento en el hospital, Amanda estaba revisando el papeleo para la compañía de seguros. El doctor Greg Morrison, cirujano cardíaco jefe, entró en su despacho sin llamar. He mirado los resultados de los exámenes de su marido. Se encaramó al borde de su escritorio. Hay una técnica experimental. Podría reducir el coste del tratamiento a la mitad. Amanda levantó la vista. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque aún no lo ha aprobado la Junta. Pero tengo contactos en Cleveland. Greg deslizó la carpeta hacia ella. Échale un vistazo. Ella pasó los ojos por los documentos. La nueva técnica parecía prometedora, pero los riesgos eran mayores. Lyne no estará de acuerdo. ¿Por qué estás tan seguro? No le gusta correr riesgos, sobre todo cuando se trata de medicina. Greg miró atentamente a su colega. ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a correr riesgos por él? Amanda no contestó. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana y su rostro cansado se reflejaba en el cristal. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Lyne. Llego tarde. Reunión importante. ¿Sabes? Se levantó Greg. A veces hay que tomar decisiones por los demás, sobre todo si puede salvarles la vida. Cuando se fue, Amanda se quedó mirando la carpeta durante un buen rato. Luego sacó el teléfono y marcó el número de la clínica de Cleveland. Lyne llegó tarde a casa. Olía a café y a perfume desconocido. Entró en el estudio, encendió las luces y sacó un lienzo en blanco. ¿Qué tal el día? Amanda estaba en la puerta, envuelta en una bata de casa. Encontré un trabajo a tiempo parcial. En una galería. Empezó a preparar sus pinturas. Voy a comisariar exposiciones. ¿Qué galería? Arte contemporáneo, en Maple Street. Amanda recordó la tarjeta de visita que Ruth había mencionado. Elizabeth Caulfield. ¿Por eso no contestabas al teléfono? Lo siento, he estado ocupada. Lyne cogió el pincel.
Vete a la cama, quiero terminar algo de trabajo. Deberías descansar. Los médicos dijeron... Sé lo que dijeron los médicos. No se dio la vuelta. Buenas noches. Amanda se retiró al dormitorio, pero no pudo dormir en mucho tiempo. Del estudio llegaba el olor de la pintura y el crujido del pincel sobre el lienzo. El sonido, que antes la arrullaba, ahora la inquietaba. En la galería, Elizabeth estaba sentada frente al ordenador, consultando catálogos de exposiciones antiguas. En la pantalla brillaba una fotografía de hacía 10 años, una joven Line Romani en la inauguración de su primera exposición. Sonrió y cerró el archivo. Por la mañana, Amanda encontró un nuevo cuadro en el estudio, la silueta de una mujer sobre un paisaje urbano. Line nunca había pintado retratos. El director del banco miraba los documentos a través de unas finas gafas de montura dorada. Su despacho de madera oscura era aplastantemente lujoso. Amanda estaba sentada enfrente con una carpeta de cuero con informes médicos entre las manos. Desgraciadamente, la cantidad es demasiado elevada para su nivel de ingresos, dijo el director cruzando las manos sobre el escritorio. Incluso con su propiedad como garantía. Pero la casa vale más de 300,000. El banco tiene que considerar los riesgos. El estado de salud de su marido hace que la devolución del préstamo sea problemático. Amanda se mordió el labio. El director estaba hablando de la muerte de Line como un riesgo financiero, y eso le produjo un nudo en la garganta. ¿Y si pido un coprestatario? ¿Tus padres? Un colega, principal cirujano cardíaco del hospital. El director se arregló las gafas. Eso cambia las cosas. Que venga con el papeleo. En el pasillo del banco, Amanda sacó su teléfono. Greg contestó tras el primer pitido. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó. Estaré allí en 1 hora. En la galería, Line estaba colgando las obras de jóvenes artistas. Elizabeth lo observaba, sentada en el alféizar de la ventana con una taza de café. «Tienes buen ojo», señaló a uno de los cuadros, sobre todo para alguien que ha abandonado el arte. «No lo he abandonado, solo lo he dejado de lado». «¿Por qué?». Line corrigió otro cuadro. Necesitaba dinero, un trabajo estable. ¿Para la familia? Para tratamiento médico. Mamá estaba enferma en aquel momento. Elizabeth dejó su taza en el suelo. ¿Y costó mucho? Todos los ahorros. Hubo que vender la casa. No sirvió de nada. Murió 6 meses después. ¿Por eso no acepta dinero de los padres de su mujer? Line se volvió. Elizabeth le miraba con una comprensión que él no esperaba. ¿Cómo lo sabes? Pueblo pequeño. Todo el mundo se conoce. Se acercó. Yo puedo ayudar. ¿Con qué? Tengo contactos. Coleccionistas que estarían interesados en tu trabajo. Hace 10 años que no pinto. Pero empezó de nuevo. Elizabeth le tocó el brazo. Vi tu nuevo retrato. En el hospital, Greg repasaba el papeleo para el banco. Amanda estaba sentada a su lado, repasando los resultados de las últimas pruebas de Line. ¿Por qué haces esto?, ella preguntó. ¿Haciendo qué exactamente? Convertirse en un coprestatario, arriesgando dinero por otra persona. Greg dejó los papeles a un lado. Line no es un extraño, es su marido. Esa no es una respuesta. ¿Qué respuesta quieres oír? En el pasillo, la enfermera Ruth hacía rodar un carrito de medicación. De las salas llegaban las voces apagadas de los pacientes, los sonidos habituales del hospital que se habían convertido en parte de sus vidas. ¿Sabes? Greg recogió los papeles. A veces es importante hacer lo correcto, sin explicaciones. En casa, Amanda encontró una nota de Line, persistente en la galería. Un cuaderno de dibujo yacía sobre la mesa de la cocina. Ella nunca había mirado sus materiales de trabajo. Era su regla tácita, pero ahora algo la impulsó a abrir el cuaderno. Las páginas estaban llenas de bocetos, retratos femeninos, esbozos de figuras, detalles faciales. La misma cara en todas partes.
Elizabeth. En la última página, un número de teléfono y una dirección. El teléfono sonó en el pasillo. Amanda se sobresaltó y cerró el cuaderno de un golpe. «¿Doctora Romani?» Una voz desconocida llamó. «Le llaman de la clínica Cleveland. Sobre el programa experimental». «Sí, le escucho». «Hemos revisado la documentación. Por desgracia, el caso de su marido no se ajusta a los criterios del programa». Amanda se desplomó en su silla. Su última esperanza de una reducción del coste del tratamiento se desvaneció. «Gracias», colgó el teléfono. En la galería, Elizabeth le mostraba a Lynne una colección de álbumes de arte poco comunes. Sus manos se tocaron accidentalmente mientras hojeaban juntas las páginas. «Lo siento». Lynne se apartó. «¿Por qué?» Elizabeth no apartó la mirada. «¿Por vivir? ¿Qué quieres decir?» «Te culpas a ti misma, por estar enferma, por tener que aceptar dinero, por querer crear», cerró el disco. «Pero no tienes que disculparte por querer vivir». Lynne guardó silencio. Por la ventana de la galería pasaban coches, cuyos faros reflejaban el asfalto mojado y los árboles desnudos en la oscuridad. «Tengo una propuesta». Elizabeth sacó una carpeta. «Una exposición individual. Dentro de un mes». «No tendré tiempo de preparar la obra». «Lo tendrás. He visto tus bocetos. Son preciosos». «¿Cuánto?» 100.000 ventas garantizadas. Probablemente más». Lynne cogió la carpeta. Le temblaban las manos. «¿Por qué haces esto?» Elizabeth sonrió. «Porque creo en tu talento y porque algunas cosas merecen el riesgo». En el dormitorio de su casa, Amanda miraba a su marido dormido. Su rostro parecía tranquilo en sueños, solo la arruga del entrecejo delataba su tensión interior. Le pasó la mano por el pelo. Antes era un gesto íntimo, ahora parecía una despedida. El teléfono de la mesilla vibró en silencio. Un mensaje de un número desconocido. «Mañana, 8 de la tarde, café en la esquina de Maple Street». No había firma, pero Amanda sabía que era de Elizabeth. El café de la esquina de Maple Street estaba vacío. Amanda eligió una mesa junto a la ventana, observando a los escasos transeúntes que corrían para escapar del viento gélido. La camarera trajo una taza de té verde que se enfriaba sin tocar. Elizabeth apareció a las 8 en punto, como si hubiera atravesado el marco, impecable con su abrigo gris, el pelo peinado con descuido. Se sentó en la silla de enfrente sin quitarse los guantes. Sabía que vendría. Elizabeth señaló a la camarera. «Un expreso doble, por favor». «¿Por qué esta reunión?» «Para hablar de Lynne, sobre su talento que ayudaste a enterrar». Amanda apretó la taza. «No sabes nada de nosotros». «¿En serio?» Elizabeth sacó una fina carpeta. «Hace 10 años tu marido era considerado el artista más prometedor del estado. 3 exposiciones individuales en un año, invitaciones de galerías de Nueva York y Chicago. Eso es el pasado. No, esto es tu presente». Puso viejos recortes de periódico sobre la mesa. «Dejó de pintar un mes después de que os casarais. ¿Coincidencia?» Amanda apartó los periódicos. Lynne tomó esa decisión por su cuenta. «¿Después de que le convencieras de que el arte no era algo serio? ¿Que necesitaba un trabajo estable, seguro médico, cotizaciones para la jubilación? Me preocupaba nuestro futuro». «Por tu futuro». Elizabeth tomó un sorbo de café. ¿Sabes lo que dijo en la inauguración de su última exposición? «El arte es una forma de vivir varias vidas en una, y tú le hiciste vivir media vida». Al otro lado de la ciudad, Lynne trabajaba en un estudio. Un nuevo cuadro ocupaba todo el caballete, un paisaje urbano difuminado por la lluvia. En primer plano había una figura femenina que se acercaba al espectador. Greg Morrison observó al artista mientras trabajaba, apoyado en el marco de la puerta. «¿Sabe Amanda que estás pintando otra vez?» «Lo sabe». Lynne no apartó los ojos del lienzo. «No veo por qué le interesaría». «Porque es colega mía y una amiga». «¿Eso es todo?»
Greg se acercó más, mirando el cuadro. ¿Qué quieres decir? Te has convertido en coprestatario de un préstamo. Estás arriesgándolo todo por la familia de otra persona. Lo hago por Amanda. Exactamente. Line bajó su pincel. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera puedo culparte. En el café, Elizabeth seguía extendiendo papeles, viejos catálogos de exposiciones, reseñas de críticos, fotografías, 3 galerías en Nueva York, 2 en Chicago, un contrato con un marchante de Los Ángeles. Extendió los papeles uno a uno. Todo esto estaba en sus manos. Estuviste indagando en su pasado. He estado investigando la historia del hombre al que intentas enterrar vivo. Estoy tratando de salvar su vida. La vida no es solo un latido. Elizabeth se inclinó hacia adelante. Eres médico, deberías entenderlo. Amanda miró las fotos. El joven Line en el fondo de sus cuadros, sonriente, lleno de energía. ¿Cuándo había sido la última vez que lo había visto así? ¿Qué necesita? Ayudarle a volver. 1 mes para preparar la exposición. 100,000 ventas garantizadas. La mitad de la cantidad necesaria. Un comienzo y la oportunidad de una nueva vida. En el estudio, Greg miraba las viejas obras de Line apoyadas en la pared. ¿Por qué lo dejaste de verdad? Tú sabes la razón. Conoce la versión oficial. Quiero oír la verdad. Line dejó el cepillo a un lado y se limpió las manos con un trapo. ¿De verdad? Tenía miedo. ¿De qué? Del éxito, la responsabilidad, la posibilidad de perderlo todo. Se acercó a la ventana. Era más fácil rendirme por mi cuenta que esperar a que la vida me lo quitara todo. ¿Cómo es ahora? Ahora es diferente. Ahora sé lo que hay que perder. En la cafetería, una camarera retiraba las tazas vacías. Elizabeth recogía los papeles en una carpeta. Piensa en mi oferta. Cerró la cremallera de su bolso. No por el dinero, por su bien. ¿Por qué haces esto? Porque hace 20 años yo también tomé una decisión. Dejé el arte por un trabajo fijo. Elizabeth se levantó. Y cada día me arrepiento. Cuando se marchó, Amanda se quedó un buen rato mirando la última fotografía que quedaba sobre la mesa. Lynn en su caballete, pintando el retrato de una joven. La fecha del reverso era de una semana antes de conocerse. En el hospital, la enfermera Ruth estaba ordenando los expedientes de los pacientes. Entre los papeles encontró un viejo sobre dirigido a Line. El remitente era una galería de arte de Nueva York. La fecha era de 9 años atrás. El sobre estaba sin abrir. Amanda volvió a casa aquella tarde. Las luces del estudio estaban encendidas, pero Line no estaba. En el caballete había un cuadro nuevo, una figura femenina con un abrigo gris sobre un fondo de ciudad lluviosa. Sobre la mesa había una nota. Llegaré tarde. Reunión importante en la galería. Saca el teléfono y encuentra el número de la clínica de Cleveland. El tono de llamada resonó en el piso vacío, haciendo eco en las paredes. Dr. Harrisal habla. Soy Amanda Romani. Sobre el programa experimental, ya lo hemos discutido. Su caso no es adecuado. ¿Y si garantizo el pago total? En efectivo, dentro de 1 mes. La pausa en el otro extremo del cable persistió. Vuelva mañana. Discutiremos los detalles. En la galería, Elizabeth y Line miraban bocetos para una futura exposición. Sus manos se tocaron accidentalmente sobre un cuaderno de bocetos. Lo siento. Ella no se apartó. Sabes, cada persona tiene un punto de inflexión, una elección que determina el resto de tu vida. ¿Y cuál es la tuya? Ya se lo he dicho a tu mujer. Line levantó la vista. ¿Has estado saliendo con Amanda? Ella tenía que saber la verdad, sobre ti, sobre tu talento. ¿Por qué? Porque a veces hay que destruir una vieja vida para empezar una nueva. La clínica Cleveland se alzaba como una mole de cristal sobre las calles cubiertas de nieve. Amanda aparcó el coche en el aparcamiento subterráneo y consultó el navegador de su teléfono. 4ª planta,
Despacho 412, Dr. Harris. La recepción olía a antiséptico y esmalte fresco. Una recepcionista perfectamente maquillada le tendía una pila de papeles para rellenar. El Dr. Harris estará disponible en 15 minutos. Amanda tecleó datos en los formularios con movimientos mecánicos: nombre, edad, diagnóstico. En una silla cercana, una mujer joven hojeaba una revista de papel satinado y de vez en cuando echaba un vistazo a la pantalla del teléfono. ¿Es su primera vez aquí?, preguntó al notar la mirada de Amanda. Sí, esta es la tercera. Sigo buscando el programa adecuado para mi marido. Apartó la revista. Parkinson. En fase inicial, pero avanza rápido. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? 300,000. Vendí la casa, vendí el coche, pedí un préstamo. La mujer se encogió de hombros. ¿Sabes qué es lo peor? Es no encontrar el dinero. Es darte cuenta de que puedes llegar demasiado tarde. El despacho del Dr. Harris estaba en perfecto orden. Un hombre de pelo gris y traje caro estudiaba los papeles de Line, golpeando con los dedos sobre el escritorio. Un caso interesante, rara forma de defecto cardíaco, complicado por... Conozco el diagnóstico, interrumpió Amanda. Me interesa el programa experimental. Uno que no funciona para usted. Tendré el dinero. Dentro de un mes. Harris se reclinó en su silla. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Acaso importa? Para la medicina, no. Para los papeles, sí. En la galería, Line preparaba lienzos para nuevas obras. Elizabeth se sentó en el alféizar observando sus movimientos. 10 cuadros en un mes. ¿Puedes con ello? Si no duermo. ¿Y tu salud? Line extendió otro lienzo. ¿Qué más da? Tengo 1 año sin operarme, como mucho. ¿Por eso aceptaste la exposición? No. Cogió un lápiz para esbozar. Porque me siento viva por primera vez en 10 años. En el hospital de Grand Rapids, Ruth revisaba antiguos historiales médicos. Un sobre encontrado entre los archivos la mantuvo ocupada. Comprobó la fecha del matasellos, 2 semanas antes de la boda de Amanda y Line. ¿Qué buscas? Greg parecía no haber sido escuchado, haciéndola estremecerse. Papeles viejos. Doctor Morrison, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. Hace 10 años, cuando la doctora Romani empezó a trabajar aquí, ¿pasó directamente a cardiología? No. Primero estuvo en medicina interna. Se trasladó 6 meses después de casarse. ¿Y su marido? ¿Ya estaba enfermo entonces? Greg frunció el ceño. ¿A qué vienen estas preguntas? Ruth le tendió un sobre. Lo encontré entre los papeles. Está sin abrir. En el estudio, Line trabajaba en un nuevo cuadro. El paisaje urbano se estaba convirtiendo en un laberinto de calles, con una figura femenina en el centro que extendía los brazos hacia el cielo. Tu mejor época. Elizabeth contempló la obra. ¿Sabes lo que distingue a un verdadero artista? La capacidad de convertir el dolor en belleza. ¿Y qué distingue a un verdadero galerista? La capacidad de ver el talento detrás del dolor. En el pasillo de la clínica, Amanda estaba rellenando los últimos papeles. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ruth. Tenemos que hablar. Importante. Firma aquí. La recepcionista le tendió otro formulario. Y aquí. Esto es consentimiento para intervenir. Amanda firmó. El bolígrafo dejó una mancha de tinta en el impoluto papel blanco. ¿Cuándo empezamos? En cuanto llegue el primer pago. 100,000. En el despacho, Greg abrió el sobre. Dentro había una carta y un contrato con una galería de Nueva York. Un contrato de 3 años con exposiciones y ventas garantizadas. Nunca lo ha visto, miró Ruth por encima del hombro. ¿Por qué? Porque alguien decidió por él. En el estudio, Line se alejó de su caballete. El nuevo cuadro estaba casi terminado. Una mujer con un abrigo gris en medio del laberinto de la ciudad. Su rostro permanecía borroso, como si la fotografía estuviera desenfocada. ¿Por qué no le estás pintando la cara? Elizabeth se acercó. No me decido.
¿Qué exactamente? Lo que veo. De camino a casa, Amanda encendió la radio. La música clásica llenaba el habitáculo y le impedía pensar. El teléfono volvió a vibrar. Ruth, te llamo luego. Colgó la llamada. En el semáforo llegó un mensaje de Line. Hoy no me esperes levantada, trabajando en los cuadros. En la galería, Elizabeth sacó una botella de vino. ¿Por una futura exposición? Por una nueva vida. Line aceptó la copa. ¿Por cuál empezarás? Por la que volveré. En el hospital, Greg leyó el contrato por tercera vez. El importe de los honorarios le hizo estremecerse. $500,000 en 3 años. Firmado por el galerista, sellado, fechado. Todo listo para la firma del artista. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ruth. Lo que debería haber hecho hace 10 años. En casa, Amanda encontró un álbum de fotografías de su boda. El joven Line sonreía a la cámara, pasándole el brazo por los hombros. En el fondo había una foto. El retrato de una mujer, borroso como por la lluvia. Sonó el teléfono. El número de una clínica de Cleveland. Señora Romani, sobre el pago, el dinero estará en un mes. Me temo que hemos tenido un cambio de condiciones. Necesitamos un depósito, 50,000. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 semana. Si no, la plaza en el programa se la daremos a otro paciente. En la galería, Elizabeth guardó la botella de vino. Line estaba junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Se le acercó por detrás. Todos vivimos en laberintos de nuestro propio miedo, temerosos de dar el paso que lo cambiará todo. ¿Y cuál es tu paso? Devolverte lo que te han quitado. Greg estaba sentado en su despacho, extendiendo papeles de un sobre la mesa. Un contrato, una carta, el borrador de un comunicado de prensa, los fragmentos de la vida fallida de Line. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana, difuminando las luces del atardecer de la ciudad. Doctor Morrison. Ruth abrió la puerta entreabierta. El doctor Romani ha venido a verle. Amanda entró sacudiéndose las gotas del abrigo. Se detuvo ante el escritorio, observando los papeles extendidos. ¿Qué es esto? ¿Tu pasado o el futuro de Line que le robaste? No lo entiendo. Hace 10 años, una carta de una galería de Nueva York. Greg sostuvo el contrato. $500,000 en 3 años. Exposiciones, ventas, reconocimiento, todo lo que soñaba. Amanda se hundió en una silla. ¿De dónde has sacado esto? Lo encontré en unos papeles viejos, sin abrir. Fue hace mucho tiempo. La carta llegó 15 días antes de tu boda. ¿Lo interceptó? En la galería, Elizabeth contempló el nuevo cuadro de Line. Una mujer con un abrigo gris frente a un parque nevado, con el rostro aún borroso. Marcus Stein estará en la inauguración. Pasó el dedo por el borde del lienzo. El mayor coleccionista de arte contemporáneo del Medio Oeste. ¿Por qué me cuentas esto? Porque ya está interesado en tu trabajo. El precio preliminar es de 80,000 por cuadro. Line dejó el pincel a un lado. ¿Por una obra inacabada? Para tu regreso al arte. En el despacho de Greg, Amanda examinó el sobre amarillento. Yo no intercepté la carta. Llegó al hospital a su nombre cuando le estaban examinando. ¿Y decidiste no devolvérsela? Decidí proteger a nuestra familia. ¿De qué? ¿De su sueño? De lo desconocido. Amanda se levantó. Usted no lo entiende. Su madre murió porque se gastaron todo el dinero en cuadros en vez de en tratamiento médico. Él habría hecho lo mismo. En el estudio, Line trabajaba en un nuevo cuadro. El paisaje urbano se estaba convirtiendo en un laberinto de calles, con una figura solitaria perdida entre ellas. ¿Por qué siempre pintas la ciudad? Elizabeth le entregó un pincel limpio. Porque una ciudad es un laberinto. Cada giro puede llevar a la libertad o a un callejón sin salida. ¿Y dónde estás ahora? En la encrucijada. En el hospital,
Ruth estaba revisando antiguos historiales médicos. El historial médico de Lynne comenzaba un mes antes de la boda. Los primeros síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Qué estás buscando?, preguntó un interno que pasaba. Regularidades. En el despacho, Greg sacó otro documento. ¿Sabes qué es interesante? He comprobado las fechas. Lynne empezó su chequeo una semana después de recibir esta carta. ¿Qué quieres decir? Los primeros síntomas aparecieron cuando se preparaba para mudarse a Nueva York. Estrés, pánico, dolores en el pecho. No te atrevas. Utilizaste su enfermedad para retenerlo aquí. En la galería, Elizabeth abrió la caja fuerte, sacó una carpeta de documentos. Acuerdo preliminar, le tendió los papeles a Lynne. Marcus está dispuesto a comprar toda la serie. El anticipo es de 50,000. ¿Por qué ahora? Porque el tiempo es esencial, literalmente. En el pasillo del hospital, Amanda se detuvo en la ventana. 10 años atrás, se había parado aquí en el mismo lugar, sosteniendo un sobre de Nueva York. Quería protegerlo, susurró. ¿De qué? Greg estaba a su lado. ¿De la felicidad? De repetir la historia de su madre, de la pobreza, de la incertidumbre sobre el futuro. ¿Y ahora? Ahora no lo sé. En el taller, Lynne estaba firmando el contrato. Su mano temblaba, dejando manchas de tinta en el papel. ¿Sabes qué es lo más interesante de los laberintos? Elizabeth recogió el papeleo. A veces hay que retroceder para encontrar la salida. ¿Y si no hay salida? Entonces tienes que crear una. En la clínica Cleveland, la recepcionista estaba preparando el papeleo para la semana siguiente. ¿Ha confirmado la SRA? ¿Romani el pago? Todavía no, respondió al doctor Harris. El plazo vence dentro de 3 días. Es una pena. Tenemos otros candidatos para el programa. En la galería, Elizabeth estaba enviando un correo electrónico. Estimado señor Stein, el contrato está firmado. La transferencia puede hacerse. Un mensaje de otro destinatario apareció en la pantalla de su teléfono. Billetes reservados. Salida en una semana. En el hospital, Greg sostenía la vieja carta en sus manos. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo que debería haber hecho hace 10 años. Amanda cogió el sobre. Decirle la verdad. ¿Por qué? Porque mentir no le protegió de la enfermedad. Solo le quitó 10 años de vida. En el estudio, Lynne contemplaba el retrato inacabado. La mujer del abrigo gris iba adquiriendo rasgos, pero algo se interponía en el camino para terminar el rostro. ¿Por qué lo has dejado? Elizabeth se acercó por detrás. No consigo saber a quién estoy dibujando. ¿Quizá no importa? Sí importa. Es una elección. En el pasillo del hospital, Ruth encontró otro documento, la solicitud de traslado de Amanda a la planta de cardiología. La fecha era un mes después de la boda. Todo empieza con una elección, murmuró, guardando el papel en una carpeta. En casa, Amanda estaba sentada en el dormitorio vacío con el sobre en la mano. En la mesilla de noche había un té sin terminar, que hacía tiempo que se había enfriado. En el teléfono había 3 llamadas perdidas de la clínica Cleveland. En la galería, Elizabeth comprobó su cuenta bancaria. Había llegado la transferencia de Marcus Stein. $50,000. Por una nueva vida, susurró, cerrando el portátil. En el estudio, Lynne empezó por fin a pintar el rostro de la mujer del abrigo gris. El pincel se movía con confianza, como si siempre hubiera conocido aquellos rasgos. El rostro de Elizabeth parpadeó sobre el lienzo. La mañana era fría. La escarcha cubría las ventanas de la galería en un fino dibujo, convirtiendo el cristal en una barrera helada entre los dos mundos. Lynne estaba organizando los cuadros de la próxima exposición, 9 cuadros unidos por el tema del laberinto urbano. El 10º cuadro, un retrato de Elizabeth, estaba a un lado, aún sin terminar. «Un mensajero ha traído esto para usted», dijo Elizabeth colocando un sobre la mesa. Papel viejo,
amarillento por el tiempo, con un matasellos borroso de hace 10 años. Line cogió el sobre. ¿De dónde es? Su esposa me pidió que se lo diera. El silencio en la galería se hizo palpable. Los coches pasaban junto a la ventana, pero sus sonidos parecían lejanos, irreales. Line abrió lentamente el sobre, sacó la carta. Amanda estaba en el hospital rellenando papeles para la compañía de seguros. La caligrafía era irregular, las letras saltaban ante sus ojos. «Hiciste lo correcto», Greg se asomó a la ventana de su despacho. «¿Lo correcto?» Dejó el bolígrafo a un lado. 10 años mintiendo es lo correcto. No, pero la confesión sí lo es. En la galería, Line releyó el contrato por tercera vez. $500,000, exposiciones individuales, proyectos internacionales. Toda la vida que podría ser suya. ¿Sabes qué es interesante? Elizabeth sirvió vino en 2 copas. Algunas puertas permanecen abiertas aunque nos olvidemos de ellas. ¿Qué quieres decir? Marcus Stein no es solo un coleccionista, es el dueño de esa misma galería de Nueva York. Line levantó la vista. ¿Esa misma? La que envió aquella carta. Todavía te está esperando. En el pasillo del hospital, Ruth extendía los historiales médicos. El teléfono del escritorio mostraba un nuevo mensaje de Amanda. Comprueba la cuenta de la clínica. Debería llegar una transferencia. En el despacho, Greg repasaba viejas notas sobre la enfermedad de Line. Primeros síntomas. Dio un golpecito con el dedo en la fecha. Exactamente una semana después de recibir la carta. ¿Coincidencia? No me hagas empezar. Amanda cerró la carpeta. No utilicé su enfermedad. No. Te aprovechaste de su miedo. En la galería, Elizabeth abrió su portátil. Marcus ofrece un nuevo contrato, 1 millón en 5 años. ¿Ahora? El tiempo es cíclico. A veces hay que volver al pasado para cambiar el futuro. En la clínica Cleveland, el doctor Harris revisaba un extracto de facturación. Han llegado 50,000. La recepcionista le puso la confirmación delante. De una galería de arte contemporáneo. Interesante, muy interesante. En el estudio, Line se paró frente a un retrato de Elizabeth. Su rostro en la pintura parecía vivo, listo para hablar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Lo de Marcus? Porque hace 10 años elegiste un camino diferente, se acercó Elizabeth. Ahora tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. En el hospital, Amanda estaba recogiendo sus cosas. La jornada laboral había terminado, pero ella iba despacio, revisando los papeles de su escritorio. ¿No quieres irte a casa?, le preguntó Greg. No sé si todavía tengo casa. En la galería, Line estaba firmando un nuevo contrato. La letra se había vuelto más firme. La tinta no dejaba manchas. ¿Cuándo tienes que estar en Nueva York? En una semana. Elizabeth metió los papeles en una carpeta. ¿Te dará tiempo a terminar el retrato? ¿Y el dinero para la operación? Ya he girado el primer plazo a la clínica, el resto después de que se inaugure la exposición. En casa, Amanda encontró el estudio vacío. En el caballete había una nota. No me esperes levantada, trabajando en mi último cuadro. El teléfono sonó en la oficina de Greg. El número de la clínica de Cleveland. Doctor Morrison, estamos interesados en la fuente del pago. ¿Qué pago? 50,000 para la SRA, Romani, de la Galería de Arte Moderno. En la galería, Elizabeth estaba cerrando la caja fuerte. Dentro, una carpeta con billetes de avión, pasaportes nuevos, documentos bancarios. Todo listo, se volvió hacia Line. Solo falta terminar el retrato. ¿Por qué quieres hacer eso? Porque a veces tienes que salvar a alguien para salvarte a ti mismo. En el hospital, Ruth encontró otro documento, un viejo informe sobre el estado de Line. Doctor Morrison entró en la oficina de Greg. Tiene que ver esto. En el estudio, Line estaba trabajando en un retrato.
El rostro de Elizabeth estaba adquiriendo sus últimos rasgos, pero algo en la expresión de sus ojos le hizo detenerse. ¿No puedes terminarlo? Ella se paró en la puerta. Algo va mal. ¿En el retrato? En los ojos. ¿Están demasiado vivos? En casa, Amanda sostuvo su teléfono en sus manos. En la pantalla, una confirmación de transferencia de la galería. Jesús, susurró. ¿Qué demonios estás haciendo? En el despacho, Greg leyó el viejo informe. Respuesta psicosomática al estrés. Primeros signos una semana antes de la carta de Nueva York. ¿Qué significa eso?, preguntó Ruth. Significa que estaba equivocado. En la galería, Elizabeth comprobaba los últimos detalles. La inauguración es mañana. Todos los coleccionistas han confirmado su participación. ¿Y pasado mañana? Pasado mañana empieza tu nueva vida. En la clínica, el doctor Harris estudiaba los documentos de la transferencia. Comprueba el origen de los fondos. Algo no está bien aquí. En el estudio, Lyne finalmente se dio cuenta de lo que estaba mal con el retrato. No era luz lo que se reflejaba en los ojos de Elizabeth, sino una sombra. La sombra del hombre que estaba a sus espaldas. Cogió el teléfono y marcó el número de Amanda. Tenemos que hablar. Lo sé, le tembló la voz. Te lo explicaré todo. No, tengo que decirte la verdad. En la galería, Elizabeth estaba enviando una última carta. Todo está listo. Espéranos en el aeropuerto. Se encontraron en el parque, no lejos de la galería. La nieve de la tarde caía en grandes copos, convirtiendo los bancos en colinas blancas. Amanda llegó primero, envuelta en su abrigo de lana. Lyne apareció 10 minutos después, con una carpeta. Tengo algo que enseñarte. Se sentó a su lado sin mirar a su mujer. Pero antes, háblame de la carta. Llegó al hospital. Amanda miró la nieve que caía. Cuando te estaban examinando, no te la di. ¿Por qué? Porque tenía miedo, no por mí, sino por ti. En la galería, Elizabeth estaba al teléfono bajando la voz. Sí, todo está listo. El dinero ha sido transferido. No, no sospecha nada. Por supuesto, el papeleo está en regla. En el hospital, Greg estudió los nuevos datos, el historial médico de Lyne, los resultados de los exámenes, los registros antiguos, todo se sumaba a un cuadro inesperado. Dr. Morrison. Ruth sacó otra carpeta. He encontrado una extraña coincidencia. ¿Recuerda la galería de Nueva York? ¿La que envió el contrato? Cerró hace 9 años, justo después de... Dejó de hablar. ¿Después de qué? Después de la muerte del propietario, Marcus Stein padre. En el parque, Lyne sacó unos papeles de una carpeta. ¿Sabes lo que es esto? ¿Un nuevo contrato? ¿De la galería? No, es el historial médico de mi madre. Colocó los papeles sobre su regazo. Nunca te conté toda la verdad sobre su muerte. Amanda levantó la vista. ¿Qué quieres decir? No murió porque gastáramos dinero en cuadros en vez de en tratamiento médico. Murió porque preferí el arte a ella. En la galería, Elizabeth abrió la caja fuerte y sacó una vieja fotografía. Mostraba a un joven Marcus Stein padre junto a un cuadro muy parecido a la obra de Lyne. Pronto, papá, susurró, guardando la fotografía. Pronto todo encajará en su sitio. En el despacho de Greg sonó el teléfono. El número era inidentificable. Dr. Morrison, soy David Stein, abogado de la galería. Al habla. Hemos comprobado las credenciales de la señorita Caulfield. No está autorizada a firmar contratos en nombre de la galería. En el parque, Lyne continuó. Cuando llegó la invitación a la primera exposición, mi madre ya estaba enferma. Los médicos dijeron que había que operarla de urgencia, pero yo decidí que llegaría a tiempo. Primero la exposición, luego el tratamiento. ¿Qué pasó? Murió el día antes de la inauguración, y yo ni siquiera estaba allí. Estaba preparando una exposición en otra ciudad. En el hospital,
Ruth encontró un viejo recorte de periódico. El titular decía: Tragedia en el mundo del arte. Hallan muerto a famoso galerista. Mira, empezó a leer. Marcus Stein padre ha muerto en circunstancias misteriosas. La principal sospechosa es su hija adoptiva Elizabeth. Greg levantó la vista bruscamente. ¿Qué? En la galería, Elizabeth estaba terminando los preparativos para una exposición. 10 cuadros, 9 laberintos y un retrato. Se acercó a la obra inacabada y pasó el dedo por la pintura. «Lo siento, Line», susurró, «pero algunas puertas tienen que permanecer cerradas». En el parque, Amanda escuchó la confesión de su marido. «¿Por eso dejaste de pintar?» «No lo dejé, me castigué a mí misma». Line se retorció las manos. «Cuando aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad, lo tomé como una señal, como venganza». ¿Y la carta de Nueva York? Llegó demasiado tarde. Ya me había decidido. En su despacho, Greg marcó frenéticamente el número de Amanda. El tono de llamada se disolvió en el silencio del pasillo del hospital. «Vamos, contesta». Ruth siguió leyendo el artículo. «El caso se cerró por falta de pruebas. Elizabeth Stein ha desaparecido. Fue vista por última vez». «¿Dónde?» «En Grand Rapids». La nieve se había intensificado en el parque. Amanda sacó un sobre de su bolso. «Tengo algo que mostrarte. Un extracto de la cuenta de la clínica». Line cogió el papel. «¿50,000? ¿De dónde?» «De la galería, de Elizabeth». Sonó el teléfono de la galería. Elizabeth miró la pantalla. El número de Marcus Stein, Jr. «Sí, todo va según lo previsto», sonrió. «Firmará todos los papeles mañana. El dinero ya ha sido transferido». «No, no sabe nada del seguro». En el hospital, Greg leyó el informe policial. Marcus Stein padre cambió su testamento una semana antes de morir. Todos los bienes de la galería pasaron a... ¿A quién? A una joven artista, Lynn Romani. En el parque, Line releyó la declaración. «No entiendo. ¿Por qué ella?» «Porque no es caridad». Amanda sacó su teléfono. «Mira, he encontrado algunos artículos antiguos. Elizabeth Stein, la hija adoptiva del galerista. Pero ella dijo... Ella mentía, sobre todo». En la galería, Elizabeth terminó la conversación. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla del teléfono. «El seguro ha sido procesado. 5 millones en caso de muerte del artista». Se acercó al retrato y cogió el pincel. Con unas cuantas pinceladas precisas, cambió la expresión de sus ojos. Ahora miraban con fría determinación. En el hospital, Greg estaba reuniendo papeles. «Tenemos que advertirles. No va a parar». «¿Por qué estás tan seguro?» «Porque ya mató por dinero hace 10 años». En el parque, Line se levantó. «Tengo que ir a la galería, a recoger unos papeles». «No». Amanda le agarró del brazo. «Escucha, hay algo más». «¿Qué?» «Tu enfermedad. No empezó por la carta. Los síntomas aparecieron antes». En la galería, Elizabeth comprobó los billetes de avión. 2 asientos, vuelo en 2 días. El destino era una ciudad que no aparecía en el mapa. El teléfono sonó en el escritorio. El número de una clínica en Cleveland. «Señorita Caulfield, hemos tenido algunas preguntas sobre el seguro del señor Romani». En el parque, Amanda sacó un último documento. «¿Recuerdas el examen antes de la boda? Encontré el informe original». Line cogió el papel. La fecha del sello era 2 semanas anterior a la carta de Nueva York. «Eso es imposible. No enfermaste por culpa del arte, y no por culpa de tu madre». Amanda le apretó la mano. «Enfermaste porque tenías miedo de ser feliz». En el hospital, Greg encontró la última pieza del rompecabezas, una póliza de seguro a nombre de Line. «Jesús», susurró. «Ella va a...» «¿Qué?» Ruth echó un vistazo al documento. «A matarlo y llevarse el dinero».
La galería les recibió con oscuridad. Solo la luz de las farolas se filtraba por los altos ventanales, convirtiendo los cuadros en mudos testigos. Line entró primero, encendiendo la pantalla escasamente iluminada. Amanda le siguió, con el teléfono en la mano y el número de Greg marcado. Debería estar aquí, se detuvo Line ante el último retrato. Elizabeth nunca deja la galería abierta. Algo cayó en la trastienda. El sonido de cristales rompiéndose cortó el silencio. Deberíamos irnos. Amanda tiró de la manga de su marido. Espera a la policía. No. Quiero que ella me diga la verdad. En el hospital, Greg estaba reuniendo documentos en una carpeta. Ruth le ayudó a ordenar los papeles por orden cronológico. El detective Rodríguez está de camino, colgó el teléfono. Estará en la galería en 15 minutos. Es demasiado tiempo. Greg se abotonó el abrigo. Voy a conducir yo mismo. ¿Por qué estás tan seguro de que intentará? Porque el seguro entra en vigor esta medianoche. En la galería, Elizabeth apareció de la oscuridad sin hacer ruido, como entretejida de sombras. Su abrigo gris la asemejaba a la figura del retrato. Has venido después de todo, sonrió. Y no sola. ¿Por qué? Line se adelantó. ¿Por qué todo este espectáculo? ¿Espectáculo? Elizabeth se acercó al retrato. No, querida, esto es la realidad, tu nueva realidad. O tu antigua. Amanda sacó un recorte de periódico. Elizabeth Stein, la hija adoptiva del galerista. En el coche, Greg estaba rompiendo todas las reglas posibles de la carretera. El teléfono del salpicadero mostraba la hora, las 11:30. Vamos, apretó el acelerador. Otra media hora. En la galería, Elizabeth miraba el artículo con una leve sonrisa. ¿Sabes qué es lo curioso? Le quería de verdad, como a un padre. Al que mataste. Me traicionó. Su voz se volvió más áspera. Eligió a un chico de provincias con talento antes que a su propia hija. Yo nunca... No lo hiciste. Claro que no lo sabías. Estabas demasiado ocupada con tu culpa, tu autoabuso. Pasó la mano por el lienzo. Y yo esperé, 10 años esperando a que volvieras a pintar. Las luces azules de la policía parpadearon tras las ventanas de la galería. Elizabeth ni se inmutó. Demasiado tarde. Sacó un sobre del bolsillo de su abrigo. Todos los papeles están firmados. El seguro está tramitado. Solo falta un pequeño detalle. Una pistola brillaba en su mano. El coche de Greg se detuvo en la calle. Saltó fuera, marcando el número del detective mientras avanzaba. Están dentro. Los 3. No entres. La voz de Rodríguez sonaba tensa. El equipo de extracción ya está. No hay tiempo. En la galería, Elizabeth apuntó con el arma a Line. ¿Sabes qué es gracioso? Tienes mucho talento. Estas pinturas valen millones, especialmente después de la muerte del autor. Estás enferma. Amanda dio un paso adelante. Quieto. Elizabeth le apuntó con el arma. O tu marido enviudará antes de tiempo. ¿Por qué tan difícil? Line intentó desviar su atención. Podrías haber vendido los cuadros. 5 millones en seguros frente a 500,000 por la venta, sonrió. Siempre se te dieron mal las matemáticas. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Elizabeth retrocedió hacia las sombras. Que nadie se mueva, apretó el gatillo, o os llevaré a los dos. Greg entró en la galería lentamente con las manos extendidas. Elizabeth, se acabó. ¿Se acabó? Se rió. No, doctor, esto acaba de empezar. La policía ha rodeado el edificio. ¿Crees que eso va a detenerme? Después de 10 años de entrenamiento, en la oscuridad de la galería, los cuadros parecían cobrar vida. Los laberintos de calles de los lienzos se entrelazaban, creando la ilusión de caminos interminables. El retrato de Elizabeth levantó la vista del lienzo con ojos fríos. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta a lo largo de los años?
Se retiró lentamente hacia la puerta trasera. El arte solo vive a través de la muerte. Van Gogh, Modigliani, Pollock, todos se convirtieron en leyendas después de morir. ¿Y tú decidiste convertirme en leyenda? Line siguió sus movimientos. Tú mismo elegiste ese camino, cuando empezaste a pintar de nuevo. Amanda notó que la mano de Elizabeth temblaba. Un segundo de vacilación, pero fue suficiente. Se lanzó hacia adelante, derribando la mira. El disparo rompió el silencio de la galería. La bala impactó en el retrato, dejando un agujero precisamente entre los ojos pintados. Elizabeth tiró a Amanda a un lado, corriendo hacia la salida. Greg consiguió agarrar su abrigo, pero la tela se resquebrajó, cediendo. ¡Alto! La voz del detective Rodríguez se impuso al ruido del forcejeo. Elizabeth se quedó paralizada en el umbral. Las luces de la policía parpadearon detrás de ella. La galería con el retrato a tiros se oscureció delante. ¿Sabes qué es lo curioso? Se volvió hacia Line. Realmente quería ayudarte, al principio. ¿Y después? Y entonces me di cuenta de que eres como tu padre. Solo ves el arte, no a la gente que te rodea. Los policías irrumpieron en la galería. Elizabeth no opuso resistencia cuando le pusieron las esposas en las muñecas. El toque final, señaló con la cabeza el retrato fusilado. Ahora sí que está terminado. Las luces de la galería se encendieron. Los cuadros perdieron su profundidad mística y se convirtieron en meros lienzos de pintura. Los médicos examinaban a Amanda. Greg declaraba ante el detective. Line estaba de pie frente al retrato. La bala había atravesado el lienzo, dejando una laceración en el corazón del cuadro. ¿Estás bien? Amanda se acercó, cojeando. No lo sé. Tocó el lienzo baleado. Solo vi en él lo que quería ver. Lo vimos todo. Fuera de las ventanas, amanecía. Los coches de policía se llevaban a Elizabeth, con sus sirenas silenciosas en la bruma matinal. ¿Sabes? Line abrazó a su mujer. Por fin me he dado cuenta de lo que le pasaba a ese retrato. ¿Qué? No es sobre ella, trata sobre nosotros, sobre lo fácil que es perdernos en el laberinto de nuestros propios miedos. El detective Rodríguez revisó los documentos encontrados en la caja fuerte de la galería. Pólizas de seguros, billetes de avión, pasaportes falsos. Un plan perfecto, negó con la cabeza. Si no fuera por un detalle. ¿Cuál? Preguntó Greg. No tuvo en cuenta que el verdadero arte siempre dice la verdad, incluso cuando el artista intenta mentir. La clínica Cleveland tenía un aspecto diferente a la luz de la mañana. Amanda estaba sentada en el despacho del doctor Harris examinando papeles nuevos. Había café sobre la mesa. La compañía de seguros ha confirmado el pago. Harris revisó el informe policial. El intento de fraude no renuncia a los derechos de indemnización, incluso dadas las circunstancias. Especialmente dadas las circunstancias. La señorita Stein pagó el primer plazo por medios legales. En la galería Grand Rapids, la policía estaba terminando su examen. El detective Rodríguez estaba haciendo inventario de los documentos incautados cuando Greg se le acercó. ¿Qué pasará con los cuadros? Una vez concluida la investigación, se devolverán al propietario. El detective cerró la carpeta. Por cierto, el verdadero Marcus Stein Jr. volará mañana. Quiere conocer al artista en persona. Line trabajaba en el estudio de su casa. El nuevo lienzo del caballete seguía en blanco, pero en el cuaderno de bocetos aparecieron los primeros esbozos. Una luminosa habitación de hospital, una figura en la ventana, la luz del sol en las paredes blancas. ¿Qué va a hacer? Amanda se detuvo en la puerta. Curación, dejó el lápiz a un lado. No solo el cuerpo. En la comisaría, Elizabeth estaba prestando declaración. Su abrigo gris había sido sustituido por una bata de presidiaria, pero su postura seguía siendo la misma, orgullosa, inquebrantable. 10 años de preparación. El investigador repasó las notas.
¿Por qué ahora? Porque el arte no tolera las historias inacabadas. En el hospital, Ruth estaba colocando nuevos historiales médicos. Entre los papeles encontró una vieja fotografía, una joven Line junto a un cuadro de la galería. La leyenda del reverso decía: primera exposición, nueva vida. A veces el final es el principio, murmuró, metiendo la foto en la carpeta. En el despacho de la clínica, Amanda firmó los papeles del tratamiento. Ya no le temblaba la mano. Cirugía en una semana, estampó el doctor Harris. El pronóstico es favorable. ¿Y el programa experimental? Ya no es necesario. El tratamiento convencional dará mejor resultado. En casa, Line empezó a trabajar en el nuevo cuadro. Los primeros trazos se extendían con confianza sobre el lienzo, creando no un laberinto sino un espacio abierto lleno de luz. «¿Sabes?», se dirigió a Amanda, «por fin me he dado cuenta de por qué dejé de pintar». «¿Por qué?». No por culpa ni por miedo. Simplemente olvidé que el arte no es un escape de la vida, sino un camino hacia ella. En los archivos policiales, el detective Rodríguez encontró un antiguo expediente de defunción de Marcus Stein padre. En la última página hay una nota descolorida. Antes de su muerte, el galerista cambió su testamento a favor de un joven artista que cree en el poder del arte para curar las almas. En el estudio, Line trabajó en el cuadro hasta el anochecer. En el lienzo aparecieron los contornos de dos figuras que caminaban hacia el amanecer. Sus rostros permanecían inacabados, pero había esperanza en sus poses. «Lo conseguiremos», le trajo Amanda el té. «Juntos». «Lo sé», le cogió la mano. «Ahora lo sé». En la clínica Cleveland se estaba preparando el quirófano. El doctor Harris repasaba las últimas pruebas. «Interesante», le mostró los resultados a un colega. «Vea la tendencia en el último mes». ¿Mejoría? No solo eso, el paciente ha empezado a luchar, por primera vez en 10 años. En la nueva galería donde se habían trasladado los cuadros de Line, Marcus Stein Jr. examinaba un retrato fusilado. «Déjalo así», se dirigió al restaurador. «Es un pedazo de historia, pero el valor...». El arte es valioso por su verdad, incluso si esa verdad duele. En casa, Amanda encontró un viejo cuaderno de bocetos. En la última página había un nuevo dibujo, dos manos unidas en un apretón y la leyenda: «A veces hay que dejar ir el pasado para encontrar el futuro». En el hospital, Greg estaba preparando el papeleo para el traslado de Line a Cleveland. «¿Sabes?», dijo Ruth mientras ayudaba con el papeleo, «siempre he creído que el amor verdadero cura». «No el amor», replicó él, «la verdad». En el estudio, Line estaba terminando un cuadro. Las dos figuras del lienzo habían adoptado rostros, el suyo y el de Amanda, pero no los mismos que en las fotografías. Más jóvenes, más luminosas, como limpiadas del peso del pasado. El toque final dejó el pincel a un lado. Ahora podemos empezar de nuevo. Un nuevo capítulo de la vida les esperaba en la clínica, pero esa era otra historia.